Buenas noches. Pues en esta noche vamos a compartir lo que es algo de la palabra de Dios. Y el tema de esta plática es reconociendo a Dios en cada momento. ¿Sí? Va a estar basada en el Salmo 103, versos del 1 al 2, pero nos vamos a extender hasta el 5. Y bueno, quiero comenzar orando para que sea Dios el que nos dirija, sea el Dios el que nos esté hablando en esta noche y que de alguna o de otra manera nosotros estemos preparados para que nosotros estemos oyendo o escuchando la voz de Dios. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, en esta hora por la oportunidad que nos das de estar aquí. Gracias, Señor, porque tú has sido bueno con nosotros, has tenido misericordia, Señor, a favor de nosotros, Señor. Has inclinado, Señor, tu amor para con nosotros y tu cuidado, Padre. Y en esta noche queremos poner en tus manos esta palabra, Señor, que se va a hablar, que seas tú el que la dirijas, que seas tú el que nos hable, Señor, y que prepares también nuestros corazones, Señor, para que podamos recibirla y ponerla en práctica. Te damos la gloria y te damos la honra y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Pues bien, vamos al Salmo 103, versos del 1 al 2 y al final me voy a extender hasta el 5. Si ya lo tiene, dice así, hay un tema antes de comenzar que dice, el gran amor de Dios por nosotros, lo que Dios hace por nosotros, nos explica cómo es Él en la realidad. ¿Sí? Y dice así, bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. ¿Sí? Y bueno, quiero comenzar con este comentario que hacía un pastor, el pastor Moody, y él comentaba esto y decía, estaba una vez recitando el Salmo 103, el pastor Moody, y llegó al versículo donde dice, bendice al Señor, alma mía, y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Él se detuvo un momento y dijo, tú no puedes recordar todos sus beneficios, por supuesto, pero no los olvides todos. Recuerda algunos de ellos. Y creo que para nosotros como hombres el recordar las cosas a veces es difícil. Generalmente nosotros recordamos más las cosas malas que nos han sucedido, malas experiencias, que lo bueno, ¿sí? Y es ahí donde nosotros vamos a centrar nuestra plática en esta noche. Durante nuestro caminar con Cristo, pues hemos tenido momentos difíciles, hemos tenido momentos de bendiciones, ¿sí? Por ejemplo, estamos ahora en abril, ¿sí? Y estamos hablando de que hace un año estábamos iniciando ya o cayendo en la realidad de qué era la pandemia para nosotros aquí en el país de México. ¿Sí? Estaban ya cerrando las escuelas, ya habían cerrado las escuelas, pero habían determinado abrirlas después de Semana Santa. Después dijeron, no, se va a prolongar más tiempo. Y se empezaron a cerrar los comercios que no eran básicos, se empezaron a cerrar muchos servicios que no eran básicos. Y se empezó a escasear un poco el alimento en los supermercados, en las tiendas. Entonces nos damos cuenta que todo esto empezó a acontecer hace un año. Gracias a Dios ha pasado un año. Desafortunadamente ha habido personas que han partido con el Señor, ha habido personas que tuvieron el COVID, pero que pudieron sanar, pudieron restablecerse y están aquí para contarlo. Pero de alguna de otra manera nos damos cuenta que empezamos nosotros a vivir una vida con bendiciones, con situaciones difíciles, y todo esto es en nuestro caminar con Cristo ha venido a ser como parte de la historia de nosotros, ¿sí? En los tiempos de la antigüedad hubo momentos donde el pueblo de Israel tuvo que enfrentar el desierto, tuvo que enfrentar a los enemigos. ¿Para qué? Para poder salir adelante y sobrevivir. En este caso nosotros hemos enfrentado esta pandemia, hemos enfrentado situaciones difíciles, pero Dios nos ha llevado a sobrevivir, nos ha llevado a salir adelante, ¿sí? Y en este tiempo nosotros como creyentes necesitamos ver y recordar
¿quién es el que nos ha llevado a salir de estas situaciones? ¿Sí? Dios siempre nos ha mostrado su amor, su gracia y su misericordia. Dios siempre ha sido bueno con nosotros, ¿sí? Y ha tenido el cuidado de nosotros. Él siempre ha estado con nosotros, revelando su amor, revelando su gracia, así como sosteniéndonos en todo cada día, ¿sí? El Salmo 103 nos muestra el gran amor de Dios y lo que hace por nosotros, revelándonos quién es Dios y cómo es su carácter, ¿sí? Vemos que Dios es amoroso, vemos que Dios es bueno, y nosotros como hombres, nosotros como creyentes necesitamos reconocer, ¿sí?, quién es Dios y cómo es Él. Yo tengo que aprender a reconocer a Dios en cada momento de mi vida, ¿sí? ¿Y a qué nos estamos refiriendo? Nosotros podemos reconocer a Dios a lo mejor cuando estamos en una situación cómoda, en una situación buena, en una situación donde no pasa nada, todo tenemos bajo control y reconocemos a Dios, reconocemos que Él es Dios, reconocemos que Él tiene el control, ¿sí? Pero cuando nos mueven el tapete, cuando hay situaciones donde nosotros nos vemos movidos a actuar en más fe, a creerle a Dios, a hacer cosas que son fuera de lo normal o lo común, también nosotros necesitamos reconocer que Dios está ahí en ese momento, ¿sí? El Salmo 103 nos muestra el gran amor de Él y pues vamos a ir empezando un poco a desglosar lo que es este Salmo 103, ¿sí? Número 1, una vida de entrega. Este Salmo lo escribe David, voy a leerlo, 103, 1 y 2, dice: bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre. David escribió este Salmo en los últimos años de su vida, ¿sí? Después de haber vivido situaciones difíciles, si hemos leído la vida de David, ¿sí?, o la historia de David, vemos que él vivió muchas situaciones difíciles, ¿sí? Vivió guerras, enfermedades, ¿sí? Estaba yo viendo un cuadrito y decía situaciones que vivió David. Por ejemplo, él mató a Goliat, huye de Saúl, eso lo podemos ver en 1 Samuel 17, cuando él viene y enfrenta al gigante Goliat, ¿sí? Huye de Saúl, 1 Samuel 18, 31, ¿sí?, que Saúl quería matarlo y tuvo que huir. Tiene guerra contra los amalecitas en 1 Samuel 30, comete adulterio en 2 Samuel 11, ¿sí? Y vamos a ir a estos versos nada más para confirmar lo que estamos diciendo, ¿sí? En 1 Samuel, capítulo 17, bueno, conocemos la historia de David y Goliat, ¿sí? Y dice aquí que se juntaban los filisteos para hacer la guerra, ¿sí? Y venían y empezaban a injuriar al pueblo de Israel, ¿sí? Y empezaban a provocarlo. Pero dice aquí, estoy parafraseando rápidamente para no tardarnos tanto, pero dice aquí que no había, ¿sí?, quien les hiciera frente, ¿sí? Y dice el verso 3, y los filisteos estaban sobre un monte al lado, e Israel estaba sobre el otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. Y salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo. Y traía un casco de bronce en su cabeza y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5,000 siclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza es como de un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 siclos de hierro, e iba su escudero delante de él. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciendo: ¿para qué os habéis puesto en el orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros a un hombre que venga contra mí. Si pudiere pelear conmigo y me venciere, vosotros seremos vuestros siervos, y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. ¿Sí? Y nos damos cuenta que no había quien le hiciera frente a Goliat, ¿sí? Hasta que escucha a David que está provocando al pueblo de Israel, y él dice: bueno, ¿quién es este filisteo incircunciso que se atreve a provocar a los ejércitos del Señor? Y va y se enfrenta a David a Goliat, le hace frente,
agarra su onda, lo golpea en la cabeza con las piedras, cae Goliat, saca su espada del mismo Goliat y le corta la cabeza. Y esa fue una de las batallas con la cual empieza David a lo que es, no su ministerio, pero a lo que es el empezar a crecer y a caminar en base a lo que Dios tenía preparado para él. Después se encuentra en que Saúl, ¿sí?, lo persigue, lo quiere matar. Vemos la guerra contra los amalecitas. En otra situación cae, comete adulterio. ¿Sí? Vamos a 2 de Samuel 12:9. Estoy yendo rápido por cuestión del tiempo, pero en 2 de Samuel 12:19 dice así: mas David, viendo a sus siervos, 2 de Samuel 12:9, dice aquí: ¿por qué pues tuviste un poco la palabra de Jehová haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Heteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con espada de los hijos de Amón. ¿Sí? Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa a la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer. ¿Sí? Así ha dicho el Señor: he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Entonces vemos situaciones difíciles en la vida de David, ¿sí? Cometió pecado. Después Absalón, su hijo, se levanta en su contra y se rebela, ¿sí? Son situaciones que llevaron a David a no vivir una vida cómoda. Sin embargo, David fue un hombre que supo esperar en Dios, que supo confiar en Dios, ¿sí? David fue un hombre que supo escuchar la voz de Dios, ¿sí? Y dice aquí: pero David se ubica, ¿sí? ¿Por qué se ubica? Si regresamos al Salmo 103, dice el Salmo 103, capítulo 3, 103, verso 1 y 2. Bendice, alma mía, al Señor, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Aquí David se está ubicando porque él se está diciendo a sí mismo: alma mía, bendice al Señor. Le está dando un lugar a Dios y él está tomando un lugar que a él le corresponde. ¿Quién es Dios y quién es David? Si tú gustas, en donde ponemos el renglón ¿quién es David?, te pones tú. ¿Quién es Pepe? ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Pati? ¿Quién es Rebeca? ¿Quién es Lupita? ¿Quién eres tú y quién es Dios? Dios es el Señor. Levíticos 11:44. Vamos a Levíticos. Y dice así, Levíticos 11:44: porque yo soy el Señor tu Dios. Vosotros por lo tanto santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Así que no contaminaréis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra. ¿Quién es Dios? Dios es el Señor. Por sobre todas las cosas, Dios es Señor. ¿Quién era David? ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo? Un simple siervo. Una persona mortal que, como dice la palabra, somos como la flor del campo, un día florece y en la tarde ha muerto. Eso es lo que somos nosotros, pero Dios es Señor. Y David se ubicaba en quién era Dios y quién era él, ¿sí? ¿Quién es Dios? Dios es creador. Vamos a Nehemías 9:6. Dice así: tú solo eres Señor, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Y tú vivificas todas estas cosas y los ejércitos de los cielos te adoran. ¿Por qué? Dios es creador, ¿sí? Dios es Señor,
Dios es creador, pero ¿quiénes somos nosotros? ¿Quién era David? Nosotros somos creación de Dios, nada más. Nosotros no podemos igualarnos o querer igualarnos a Dios porque Él es Señor, porque Él es creador, porque nosotros solamente somos siervos, nosotros solamente somos creación de Dios, somos criaturas de Dios. Cuando le aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, venimos a ser hijos de Dios, ¿sí? ¿Quién es Dios? Dios es santo, ¿sí? Dios es santo. Vamos a Isaías capítulo 6. Estoy yendo un poco rápido para no detenernos tanto en esto, ¿sí? Isaías capítulo 6, verso 3. Y dice así: y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Señor de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. ¿Sí? Dios es santo. Nosotros somos pecadores. Dice la palabra: por cuanto todos pecaron y estamos destituidos de la gloria de Dios. Sabemos que el pecado original entró a través de Adán y Eva en su desobediencia a Dios, y de ahí viene el linaje pecaminoso de nuestra vida, ¿sí? Entonces, Dios es santo, David, nosotros somos pecadores. Dios es omnipotente. Vamos a Apocalipsis 19, 6. Apocalipsis 19, 6. Dice así: y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decían: Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. El Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. ¿Sí? Dios es todopoderoso, Dios es omnipotente. Para Él no hay nada que se pueda detener. Dios todo lo puede hacer. Sin embargo, nosotros como seres humanos somos dependientes de Dios. Somos dependientes de alguien. Siempre vamos a depender nosotros de algo o de alguien. No somos autosuficientes, ¿sí? Dependemos de Dios. Por último, Dios es omnisciente, ¿sí? ¿Qué es omnisciente? Que todo lo sabe. Y si vamos al Salmo 139, bueno, el Salmo 139 nos habla de la omnisciencia y la omnipresencia de Dios, ¿sí? Todo el Salmo. Y dice así el Salmo 139: oh Señor, tú me has examinado y conocido, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Dice, pues aún no está la palabra en mi lengua, y aquí tú ya la sabes, ¿sí? O sea, Dios ya sabe lo que vamos a decir, Dios ya sabe lo que vamos a pensar, Dios conoce nuestro futuro, Dios sabe lo que nos va a pasar, Dios sabe cuándo vamos a partir con Él, Dios sabe todo, ¿sí? Dios es omnisciente, Él todo lo sabe, ¿sí? Y nosotros somos seres finitos de conocimiento, ¿sí? Nuestra mente es finita, nuestra capacidad de conocimiento es finita, ¿sí? No es tan grande, pero Dios es omnisciente, todo lo sabe, todo lo puede. Él es santo, Él es creador, Él es Señor. ¿Y por qué ponemos estas dos situaciones? Porque nosotros, para ubicarnos, necesitamos reconocer quién es Dios y quién soy yo. Si yo no sé reconocer quién es Dios, cuáles son parte de sus atributos, quién soy yo y cuáles son mis limitaciones, yo no puedo ubicar a Dios con respecto a mí. Yo no me puedo ubicar con respecto a Dios. Y ese es el problema que muchas veces nosotros, como personas, hacemos que Dios no haga su obra en nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros queremos ser igual a Dios en muchas situaciones, en cómo resolvemos nuestra vida, en cómo tomamos decisiones, en cómo asimilamos las cosas, en cómo las pensamos.
Y ese es el problema de nosotros, que nosotros luego queremos estar haciendo las cosas a nuestra manera, a nuestra forma, pero no solamente nos limitamos en eso. Queremos luego que Dios haga las cosas a como nosotros las conceptualizamos, a como nosotros las visualizamos. Y no es el punto ese. Nosotros necesitamos ubicarnos quiénes somos y para qué estamos aquí y quién es Dios y por qué está involucrándonos con Él. ¿Sí? Dice aquí el verso, bendice alma mía a Jehová. Estamos hablando de humano, Dios. Bendice alma mía al Señor. ¿Sí? Y bendiga todo mi ser. Al hablar de todo mi ser, estamos hablando de espíritu, alma y cuerpo. Vamos a 1 Tesalonicenses 5:23. Y dice así: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, todo nuestro ser incluye espíritu, alma y cuerpo. Entonces dice aquí, bendice alma mía al Señor, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Aquí, bendecir, estamos hablando de una palabra de honra, de obediencia, ¿sí? Pero estamos hablando que Dios quiere que nosotros le honremos, le glorifiquemos con nuestro espíritu, con nuestra alma, con nuestro cuerpo, con nuestra mente, con lo que hacemos, con nuestros hechos, con nuestro caminar, con nuestras palabras, reconociendo quién es Él. Recordemos que el tema de esta plática es reconociendo a Dios en cada momento. Y yo les decía en un principio, es importante reconocer a Dios en momentos de bendición, en momentos de paz, en momentos de gozo, en momentos de aflicción, en momentos de guerra, en momentos de duelo, en momentos de incertidumbre. Porque Dios no deja de ser. Dice la palabra que Dios es el mismo, ayer, hoy y por todos los siglos. Dios no cambia. Entonces nosotros necesitamos ubicarnos para saber en quién hemos creído. Nosotros necesitamos ubicarnos para saber en quién hemos creído, que es Dios. Y de eso está hablando David aquí. ¿Usted cree que la vida de David había sido fácil? No. David es considerado, ¿sí?, como un hombre conforme al corazón de Dios. Y usted puede decir, bueno, ¿por qué es considerado así? Si fue un pecador, ¿verdad?, que agarró a Betsabé y mató a su esposo, ¿sí? Si fue una persona que mató a Goliat, si fue una persona que mató a muchas gentes en guerra, en batallas, ¿por qué fue un hombre conforme al corazón de Dios? Porque él tuvo la capacidad de reconocer que había pecado contra Dios. Y esa capacidad no le fue dada a él. Él en su corazón de humildad reconoció que había pecado contra Dios. Reconoció quién era Dios. Él tenía bien fijo su mente, su pensamiento, su conocimiento de que Dios era Dios y que él era solamente un hombre pecador. Él estaba ubicado en cuál era su lugar, cuál era su posición, a pesar de que Dios lo puso como rey, él estaba ubicado cuál era su posición. Si vemos durante su reinado, vemos que él cometió muchos errores, pero su condición de humildad bastó para que Dios dijera que era un hombre conforme al corazón de él. ¿Sí?
Es Dios el que debe ser bendecido y nosotros como humanos bendecirle, ¿sí? Que es lo que hace David aquí en el Salmo 103. Él le está bendiciendo, ¿sí? Le está adorando. ¿Cómo podemos tú y yo bendecir a Dios? Con nuestra vida, con nuestras palabras, con nuestros hechos. Nuestra vida debe ser una vida íntegra. Quiero hacer una aclaración. Nosotros estamos en un proceso de santificación. Hemos sido llamados a ser santos. Todavía no lo hemos alcanzado. Vamos en un proceso de santificación, ¿sí? ¿Y por qué comento esto? Porque a veces nosotros mismos nos ponemos la vara muy alta y decimos, no, pues es que para que yo alcance ese nivel de santidad me falta mucho, mejor le sigo como estoy. Y justificamos el pecado o justificamos el por qué no vamos a más, a crecer a más en santidad, ¿sí? No estoy hablando de eso, estoy hablando de que somos llamados a ser santos. Pero una cosa es que seamos llamados a ser santos y otra es que ya lo haya alcanzado. Yo voy en un proceso de santificación cada día. Y hay áreas en mi vida que tienen que ser entregadas al Señor. Hay áreas en mi vida donde soy imperfecto, pero de alguna o de otra manera yo tengo que reconocer en dónde me encuentro. Tengo que reconocer esas áreas en las que yo estoy fallando, en las que todavía hay pecado, hay orgullo, hay vanidad en mi vida, para poder tener la humildad y decir, Señor, ayúdame, cámbiame, ¿sí? Y yo obedecer y hacer lo que me corresponde, ¿sí? Entonces, es Dios el que debe ser bendecido y nosotros como humanos bendecirle y darle el lugar que Él tiene. Y quiero comentar este ejemplo. Vamos a Lucas 17, ¿sí? Vamos a Lucas 17, cuando Jesús sana a unos leprosos. Lucas 17, del 11 al 19. Dice así: Jesús sana a 10 leprosos. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró su rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino a este extranjero? Dijo Jesús. Y le dijo: levántate y vete, tu fe te ha salvado. ¿Sí? Entonces vemos cómo este leproso le dio el lugar a Jesús. Reconoció que le había dado salud, que le había dado sanidad, que lo había limpiado de la lepra. ¿Sí? Él le estaba dando la gloria a Dios por la sanidad que Dios se había hecho en su cuerpo. Pero de 10, 1. ¿Sí? Nosotros necesitamos darle lugar a Dios que le corresponde. Nosotros necesitamos ser personas agradecidas con Dios. ¿Por qué? Porque Dios es el que hace todo en nuestras vidas. ¿Sí? Vamos a regresar al Salmo 103, porque ahí es donde estamos compartiendo en esta noche. ¿Sí? Cuando nosotros nos resistimos a Dios, ¿sí? Cuando nosotros nos resistimos de bendecirle, ¿sí? Es porque hay en nosotros soberbia, ¿sí? Repito, resistirnos de bendecir a Dios por lo que Él nos da es producto de la soberbia, ¿sí? De creer que nos merecemos más de lo que hemos recibido, tal como lo hizo el pueblo de Israel en el desierto o tal como lo hicieron
los otros 9 leprosos que fueron sanados. ¿Sí? Si hay soberbia en mi corazón, si yo digo, es que creo que merezco más, ¿sí? Estoy hablando de que hay orgullo, hay soberbia en mi corazón, que me estoy desubicando de quién soy yo y de quién es Dios. Todo lo que nosotros tenemos, todo lo que poseemos es de Dios. Dice la Biblia, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Está hablando de que todo es de Dios, todo pertenece a Él. ¿Sí? Pero nosotros necesitamos reconocer quién es Él y nosotros necesitamos bendecirle a Él, honrarle, obedecerle. La palabra bendice aquí significa agradecimiento, ¿sí? Y quiero definir bien ese término para que no nos vayamos a confundir. La palabra bendecirle aquí quiere decir agradecimiento, ¿sí? No podemos alabar a Dios sin tener agradecimiento, ¿sí? Si yo no tengo agradecimiento en mi corazón hacia Dios, ¿por qué lo voy a alabar? ¿Qué motivos tengo para alabarle? ¿Sí? Nosotros le alabamos a Dios porque Él ha sido bueno. Nosotros cantamos a Él, le exaltamos a Él porque Él ha tenido misericordia de nosotros, porque Él es digno de ser alabado, porque nosotros reconocemos quién es Dios y quiénes somos nosotros. Por eso le alabamos, por eso le glorificamos, porque solamente Él es digno de toda y suprema alabanza. ¿Sí? Pero necesita ver en nosotros una ubicación de quiénes somos como hombres y quién es Él como Dios. ¿Sí? También el bendecir a Dios es sinónimo de adoración. Alabar a Dios es que adoremos su omnipotencia, es que alabemos su grandeza y su majestad. Esto es reconocer quién es Él, cómo es Él. Si nosotros no nos hemos ubicado y reconocido quién es Dios, difícilmente vamos a reconocer quiénes somos nosotros. Sí, repito, si nosotros no nos hemos ubicado y reconocido quién es Dios, difícilmente vamos a reconocer quiénes somos nosotros y para qué estamos aquí. ¿Sí? A nuestra carne, a nosotros, ¿sí? No quiere reconocer quién es Dios y cuál es su lugar en mi vida. La carne se revela, ¿sí? Se revela. La carne no quiere reconocer a Dios. A través de la flojera, a través de la apatía, a través del temor, a través de tantas cosas, la carne se revela. La carne no quiere que busques a Dios. Sí. Pero es importante que yo alimente mi espíritu. Es importante que yo mantenga una relación con Dios. Y esa relación con Dios no es venir a la iglesia los domingos solamente, no es leer mi Biblia solamente, no es orar, sino es estar pegado a Dios. ¿Sí? Estar pegado a Dios, obedeciendo lo que Él me va mostrando, obedeciendo lo que Él me está hablando. ¿Sí? Rendir mi voluntad, rendirme yo mismo a lo que Dios esté hablando. Y eso es reconocerle como Señor. ¿Sí? Vamos a leer el Salmo 103, verso 2, y dice así: bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Les decía en un principio que a veces somos muy dados a olvidar las cosas buenas. Generalmente nos acordamos más de las cosas malas, de las malas experiencias, que de las buenas. ¿Sí? David tenía un principio bíblico, ¿sí?, de recordarle a su alma los beneficios de Dios. Por eso él dice, ¿sí?, bendice, alma mía, al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Quizás si yo te pregunto a ti, o me pregunto si yo me acuerdo de todos los beneficios que Dios ha traído a mi vida, pues como decía el doctor Moody, no me voy a acordar. Pero que no me acuerde de todos no quiere decir que los olvide todos.
Es importante recordar cuando Dios ha hecho su obra en nuestra vida a través de sanidades, cuando Dios ha hecho su obra a través de milagros, supliendo nuestras necesidades, peleando por nosotros la batalla, siendo nuestro abogado. ¿Sí? Es importante que nosotros recordemos la obra que Dios ha hecho durante todo nuestro caminar con Cristo. ¿Por qué? Porque es el testimonio viviente de lo que Dios hace. Es el testimonio viviente de quién es Dios. Yo me acuerdo hace algunos años que la iglesia todavía era pequeña aquí en Confraternidad. Había un espacio para los testimonios. Y yo me acuerdo que pasaban hermanos a testificar lo que Dios había hecho en su vida, cómo Dios los había sanado, cómo Dios los había levantado, cómo Dios había suplido. Y era una retroalimentación porque escuchábamos lo que Dios hacía, los milagros que Dios hacía. Obviamente, bueno, la iglesia creció y ya fue más difícil el poder pasar a dar testimonio, más gente, por el número de gente y por toda la dinámica que se lleva en la congregación. Pero siempre es importante tener testimonios y siempre es importante testificar y escuchar los testimonios porque Dios nos bendice y Dios se sigue mostrando a cada uno de sus hijos haciendo milagros, haciendo prodigios. ¿Sí? Y eso nos alimenta nuestra fe y eso nos hace ver y recordar cómo ha sido nuestro caminar con Dios desde que iniciamos hasta el día de hoy. ¿Sí? Y era como le hacía el pueblo de Israel. El pueblo de Israel decía, me acuerdo cuando nos sacaste de Egipto. Me acuerdo cómo nos liberaste de Faraón. Nos acordamos cómo abriste el mar. Nos acordamos cómo supliste el alimento a través del maná. Nos acordamos cómo iba la columna de fuego en la noche y cómo iba la sombra en el día. Nos acordamos de cuando nos diste a comer carne, ¿sí? Codornices. Y etcétera, etcétera, etcétera. Es importante estar volteando hacia atrás y recordar la obra que Dios ha hecho a través de sus milagros en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque eso va a traer a nosotros un agradecimiento y un reconocer que Dios es fiel, un reconocer que Dios ha estado con nosotros. Sí. Damos gracias a Dios. Ahora ya hay vacunas. Ahora ya hay hermanos que han salido adelante con el coronavirus, pero hace un año estábamos en la incertidumbre. Nosotros como creyentes creo que ha sido de bendición para nosotros, porque nos llevó a estar más en familia, nos llevó a estar conviviendo más, a tener un mayor vínculo entre nosotros como seres humanos, como familias. Yo les compartía la otra vez a los matrimonios y les decíamos, es que antes de la pandemia nosotros aprendimos a vincular a la familia y nosotros con lo que era el consumismo. Nos vinculábamos comprando cosas, saliendo a algún evento de espectáculos. Creíamos que el estar comprando cosas y yendo a comercios y salir nada más así a espectáculos y todo esto nos estaba vinculando como familias. Cuando se nos corta toda esa situación y tenemos que permanecer en casa, nos dimos cuenta que no estábamos vinculándonos los unos con los otros. ¿Sí? Y muchos matrimonios, muchas familias batallaron para volverse a vincular entre ellos mismos porque no estaban acostumbrados a hacerlo así. Sus vínculos eran más con el exterior, sus vínculos eran más con el comercio, eran más con el consumismo. Ahora con la pandemia, nuestro vínculo volvió a ser familiar, al núcleo familiar. Y eso ha sido bueno. Ha sido bueno que aprendamos a conocernos, que aprendamos a ver los dones que tenemos. El que sabía cocinar y no lo había hecho, volvió a sacar el don de cocinar. El de hacer pasteles, el de coser, el de tejer, el de pintar, etcétera, etcétera. ¿Sí? Ha sido de bendición para nosotros el permanecer vinculados como familia. ¿Sí? Y dice aquí, por nuestra naturaleza caída hay ingratitud, ¿sí? Y la naturaleza de la ingratitud es borrar de la memoria la gloria de Dios y los beneficios, ¿sí?, de Dios para con nosotros, ¿sí? Por la caída hubo ingratitud en el hombre, ¿sí?
Y la naturaleza de la ingratitud es borrar de nuestra memoria la gloria de Dios y los beneficios de Dios para con nosotros. Todo lo que Dios ha hecho por nosotros, ¿sí? Para hacernos creer la mentira de la autosuficiencia, de que nosotros somos autosuficientes. Pero no es así. Nosotros debemos reconocer que dependemos de Dios. Dios hace lo suyo, yo tengo que hacer lo mío. Pero lo mío va en función de la voluntad de Dios. Ahorita se me viene a la mente el versículo que dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. ¿Sí? Separados de mí, nada podéis hacer. Pero si estamos pegados a Él, estoy parafraseando, dice, llevaremos mucho fruto. ¿Sí? Es importante que yo reconozca que necesito estar pegado a Dios. No en una manera religiosa, no en una manera dogmática, sino en una relación padre-hijo. ¿Sí? En una relación. Dios es relacional. Dios nos hizo para relacionarnos con Él. Dios nos hizo para tener vínculos con Él. ¿Sí? Y voy a poner aquí un ejemplo de lo que es la constancia espiritual del objeto. ¿Qué es esto? Cuando un bebé nace, el bebé pues está en el vientre de su madre, llega el tiempo del alumbramiento, nace el bebé y es importante que cuando el bebé nace y le cortan el cordón umbilical, el bebé empieza a ser autónomo en sus funciones de su organismo, de su cuerpo, a respirar por sí mismo, alimentarse ahora sí por vía externa. Sí, antes se nutría a través del cordón umbilical, pero cuando él nace, cuando sale del vientre de la madre, empieza a ser autónomo. Sí. Pero es importante que la mamá se apegue al bebé, a su pecho, para que el bebé sienta nuevamente la calidez y reconozca que fue en el periodo de 9 meses de su gestación que estuvo cerca de la mamá. ¿Sí? Y con el tiempo, el estar amamantando al bebé, el tenerlo cerca de él, va creando en el bebé una constancia, ¿sí? Una constancia del objeto. Así lo definimos, una constancia del objeto. De estar ahí, una constancia de seguridad del objeto. El bebé sabe que ahí está la mamá, sabe que lo amamanta, sabe que lo protege, sabe que lo cubre, sabe que lo cuida. Y conforme va pasando el tiempo, esa constancia empieza a ser algo permanente en la mente del bebé, en su sentir. De tal manera que conforme el bebé empieza a desarrollar y a crecer, él empieza a tener esa seguridad de que hay una mamá que está con él, que hay una mamá que lo alimenta, que hay una mamá que lo cubre, que lo protege y que está ahí con él. Conforme se va desarrollando el bebé, va teniendo él una confianza de poderse despegar un poquito más de la mamá porque él empieza a explorar otras cosas. Pero esa constancia del objeto, de que sabe que está ahí su mamá, le da al bebé una seguridad para poderse despegar un poco de su mamá. Y para poder empezar a gatear y para poder empezar a experimentar otras cosas, pero él ya trae esa seguridad por ese apego que hubo el mamá con bebé, bebé con mamá. ¿Sí? Y conforme va creciendo se hace niño y sabe que lo van a llevar a la escuela, pero que van a regresar por él, porque tiene esa seguridad que le dio esa cercanía de estar apegado con él. Al rato crece, estudia, se va, pero siempre va a tener esa seguridad. De la misma manera, Dios quiere que nosotros aprendamos a tener esa constancia espiritual de Dios. Que nosotros sepamos que Dios está ahí. Que nosotros sepamos que Dios es el que pelea por nosotros la batalla. Que nosotros sepamos que Dios es el que está al cargo de todas las cosas. Es importante que nosotros nos estemos relacionando con Dios, porque va a haber esa constancia espiritual de Dios en nosotros. Sí. Nosotros vamos a darnos cuenta de que Dios quiere que permanezcamos en relación con Él. Ay, ¿sí? Y ya estoy terminando. Dice así, ¿sí? Cuando nosotros tenemos esa constancia espiritual de Dios,
y estamos en una situación difícil, nosotros vamos a voltear hacia atrás y nos vamos a acordar, si Dios me sacó de esta situación difícil, el día de hoy en esta situación, creo que Él me va a sacar también. Y empiezo a experimentar la fe, empiezo a crecer en la fe, porque estoy empezando a saber quién es Dios, quién fue Dios en aquella situación que me sacó del problema, de la enfermedad, y es el mismo Dios que me va a sacar hoy del mismo problema o de otro problema. ¿Sí? Empiezo yo a ver la constancia espiritual de Dios en el testimonio de lo que Dios hizo conmigo antes, y Dios lo va a seguir haciendo hoy, y lo va a hacer las veces que sean necesarias. Yo tengo que estar aprendiendo a confiar en Dios y a depender de Él y a decir, Señor, tú eres el mismo. Si tú me sacaste de esa situación, me sacarás hoy de la misma. Si tú proveíste en aquella ocasión, hoy vas a proveer. Y yo empiezo a mantener ese apego con Dios en lo espiritual. Es importante que nosotros estemos no solamente teniendo ese apego, sino que estemos viviendo lo que Dios tiene para nosotros. ¿Sí? Este salmo, el Salmo 103, es un salmo de esperanza en el pacto de Dios con su pueblo. ¿Sí? Dios sus pactos nunca los rompe. Por eso cuando un matrimonio, cuando una pareja se casa y hace pacto con Dios, dice la palabra que es para toda la vida, hasta que la muerte nos separe. ¿Sí? Entonces este salmo es un salmo de esperanza. Es un salmo en el que Dios hace pacto con su pueblo y en la relación que Dios tiene para su pueblo. ¿Sí? Este es un salmo que le llaman un salmo de liberación, recordando que Él es Dios y que nos ha liberado de muchas cosas. Y quiero yo terminar con esto. Dice así: bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Sí? Él es quien perdona todas tus iniquidades. Él es que sana todas tus dolencias. ¿Sí? Él es el que rescata del hoyo tu vida. Él es el que te corona de favores y misericordia. Él es el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Necesitamos aprender a confiar en Dios. Necesitamos nosotros creerle a Dios. Necesitamos nosotros ubicarnos quién es Dios y quiénes somos nosotros. Necesitamos nosotros darle gracias a Él, porque nos ha coronado de favores y de misericordia. Le damos gracias a Él porque Él es nuestra esperanza. Le damos gracias a Él porque Él nos ha sustentado, nos sustentará y nos guardará. Le damos gracias a Él porque Él tiene un destino para cada uno de nosotros. Y ese destino es estar con Él en la vida eterna. Yo quiero pedirte que si en esta noche tú has atravesado por situaciones difíciles, durante este tiempo de pandemia, durante este año, tu confianza no esté en el hombre, tu confianza esté en Dios. Y que tú puedas decir, como decía David, bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Porque Él es el que te corona con favores y con misericordia. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, en esta noche, por la oportunidad que nos das de estar aquí. Te damos gracias, Señor, porque tu fidelidad ha sido con nosotros cada día, Señor. Te hemos reconocido, Señor. Reconocemos quién eres tú y quiénes somos nosotros, Padre. Y te damos gracias porque nos haces partícipes, Señor, de tu gloria y de tu reino. Ahora bendice a tu pueblo, Señor, y permite que podamos nosotros cada día estar agradecidos y experimentar tu gracia y tu misericordia y tu favor para con cada uno de nosotros. Te damos toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga y que pasen buenas noches.